Bueno, nuestro proyecto está enfocado en la fabricación de mangueras de radiador de carro. Nuestro grupo está conformado por Santiago Jiménez, Kevin Rodríguez, Santiago Pérez y su servidor Luis Rodríguez. Bien, para desglosar un poco el tema, comenzaremos especificando qué es una manguera. ¿Qué es una manguera? Es un tubo hueco diseñado para transportar fluidos de un lugar a otro, por tanto, a las mangueras también se les llama tubos, aunque los tubos generalmente son rígidos, mientras que las mangueras son flexibles, usualmente son cilíndricas. Necesidad que tenemos detallamos lo siguiente. La fuente más común de una fuga dentro del sistema de refrigeración no es el radiador, sino las mangueras de radiador. Las mangueras conectan el radiador al motor y permiten que el refrigerante fluya entre los dos. Las mangueras de radiador se consideran un componente de desgaste, lo que significa que deben reemplazarse periódicamente, funcionen bien o no. Esto es porque tienden a ser más propensas a colapsar con el tiempo. Para satisfacer la necesidad se pretende realizar una manguera que presente mejor adaptabilidad a los comportamientos a los que será sometida, proporcionando mejor durabilidad ante las presiones que soporta. Ventajas. Ya que las mangueras están elaboradas de caucho de silicona, es un excelente aislante, tienen una buena resistencia al calor, al aceite, al envejecimiento, mejora el rendimiento de otras partes del automóvil y en general en casi todos los aspectos de la industria automotriz. Desventajas. En general, los inconvenientes con las mangueras son las constantes fugas, provocando sobrecalentamiento en el motor al no llegar al líquido refrigerante necesario al realizar esfuerzos mayores. El exigente entorno en el que trabajan tiene un claro efecto sobre ellas y con el paso del tiempo incluso las mejores mangueras acaban por desgastarse y necesitar su sustitución. Modelo. Desarrollamos un modelo general ya que las mangueras de radiador vienen en diferentes tipos de formas. Esto es solo un ejemplo regular de cómo es su estructura desarrollado en Solid Edge para mejor presentación. Estas mangueras tienden a tener entre 23 milímetros a 70 milímetros con un espesor de manguera de 8 milímetros en promedio. Bueno, la maquinaria del proceso es la mezcladora Banbury, molino de dos rodillos, extrusora de caucho, hiladora y la autoclave. En cuanto a herramientas, se utilizan pues cuchillos, pie de rey, bayetillas y guantes. A continuación daremos paso a lo que es la necesidad de la manguera de radiador. Como sabemos, una manguera principalmente es la que da el flujo a cierto tipo de fluido, valga la redundancia, el cual es necesario, ya sea agua o algún tipo de producto químico. Entonces, las mangueras de radiador se consideran un componente de desgaste, lo que significa que se deben reemplazar periódicamente, funcionen bien o no. Las mangueras desarrolladas en esta manera darán adaptabilidad al medio, durabilidad y serán más resistentes al calor. Esto con el fin de generar una posible salida a las fugas que vienen presentándose y que el anticongelante cumpla con su función, que es no dejar calentar el motor claramente. Ahora, las fallas presentadas en las mangueras, que es la degradación electroquímica, las fugas y la temperatura. La manguera contará principalmente con protección contra SD y será resistente a la degradación electroquímica. Las fugas, entonces las mangueras que se desarrollarán poseerán abrazaderas de tensión constante que se ajustan automáticamente en función del calentamiento y del enfriamiento que pueda haber para así dar una resistencia mejor a estas. La temperatura debe oscilar entre menos 40 grados y 250 grados. Es una temperatura acorde a la que genera un vehículo común para que éstas sean sometidas a este tipo de fuentes. Maquinaria del proceso. Para realizar las mangueras de radiador de carro se necesita de la mezcladora Banbury, molino de dos rodillos, extrusora de caucho, hiladora y autoclave. Algunas herramientas como cuchillos, pie de rey, bayetillas y guantes. La producción estimada de mangueras de radiador de carros por un operario es de más o menos 200 a 220 mangueras en un turno de 8 horas en un día. Como suelen ser 4 operarios por turno, suelen ser más o menos 880 mangueras. Este valor puede variar dependiendo del tamaño de la manguera que se utilice y también del tamaño del molde de radiador de carro que se debe utilizar. Los recursos necesarios para la fabricación de la manguera son caucho natural, aceite estéril, desmoldante, hilo 1100, estabilizantes, ácido esteárico, óxido de zinc, azufre, CBS, ZBC, Turam, negro de humo y kaolín.
El proceso de producción está descrito con este diagrama de flujo del proceso que vamos a ver punto a punto. El primero es la puesta a punto de las máquinas, luego se empieza por mezclar la materia prima para la fabricación del caucho, eso se hace en esa máquina de la imagen que es una mezcladora Banbury. Después de mezclado el caucho se debe secar por un día y luego se debe revisar que el caucho haya quedado con las propiedades apropiadas para la fabricación de las mangueras. Luego se calienta el caucho en un molino de 2 rodillos como el de la imagen y se corta en tiras que luego puedan ser introducidas en la extrusora. Las tiras de caucho se introducen en la extrusora que le va a dar una primera forma de manguera, una forma tubular. Después, ese caucho en forma de tubo va a pasar a través de la hiladora que le hará una capa de hilos trenzados y luego volverá a pasar por la extrusora para cubrir esa capa de hilos y darle resistencia a la manguera. Después de que el caucho pasa a la segunda extrusión, se le aplica desmoldante que es para que el caucho caliente no se pegue y se ponen tambores así como en la imagen. Después de que la manguera está puesta en los tambores, se transporta al área de calzado para ponerla en los moldes. Luego se toma la manguera, se introducen los moldes como los de la imagen y se ponen en una rejilla que va dentro del autoclave, que es una como la imagen, donde se hará el proceso de vulcanización de las mangueras para que no pierdan su forma. En este proceso se hace una revisión de que los moldes no queden en contacto uno con otro para que no cause daños en el caucho y pues tenga un terminado perfecto. Después de que se hace el vulcanizado, se vacía el autoclave y las mangueras van a quedar más o menos con una forma de este estilo. Luego se llevan al área de almacenamiento, donde lo que hacen es hacerle un hidroetiquetado, que es poner una etiqueta como la que tiene la manguera en la imagen, y con agua caliente se hace que se pegue a la manguera. Luego se le revisan las puntas y si tiene algún corte que necesite pulirse, pues de una vez se le pule y se lleva al área de bodega. Ahora vamos a revisar el tema del análisis modal de falla y efecto del proceso de producción de nuestras mangueras para radiador de automóvil. El ANFE para este proceso de producción se realiza principalmente para controlar fallas preexistentes y detectar con anticipación fallas potenciales en las distintas etapas de producción, pudiendo identificar además y anticipar los efectos que éstas podrían causar en los usuarios o en las etapas consiguientes de cada proceso, principalmente para poder explicar la matriz de la manera más adecuada. La vamos a dividir en dos partes. La primera parte, la que tenemos acá, va a corresponder a la descripción de las etapas del proceso, los modos potenciales de fallo que pueden haber en estas etapas, sus efectos potenciales de fallo, la gravedad de estos modos de fallo, el tipo de modo de fallo y las causas potenciales que podrían desencadenar estos modos de fallo. Asimismo también la frecuencia de ocurrencia que se ha venido presentando hasta el momento en el proceso, las verificaciones de los controles que se ejecutan actualmente, el espectro de detección que se tiene actualmente y para finalizar el IPR, que corresponde al índice de prioridad de fallo y el cual es determinado por multiplicar el número que se obtiene en la gravedad, la frecuencia de ocurrencia y la detección. Es importante aclarar que estos números que se ponen en gravedad, frecuencia de ocurrencia y detección son números que van del 1 al 10, siendo 1 una calificación mínima para el modo de fallo y siendo 10 lo más crítico. Entre más alto sea el número significa que el fallo es más grave o ocurre mayor número de veces o la mayoría de las veces no se detectó. Asimismo se determina el tipo de los modos de fallo. Estos pueden ser críticos, significativos e importantes. Cabe resaltar que todos los modos de fallo se tienen muy en consideración. Bien, ahora vamos a revisar más detalladamente las etapas del proceso de producción y qué tipos de modo de fallo pueden ocurrir en estas etapas. La primera etapa que tenemos es la etapa del calzado de la manguera en los moldes de aluminio. En esta etapa lo que puede pasar es que queden huellas en el producto final o marcas anormales como rayones, produciendo por supuesto la insatisfacción del cliente, a lo cual le podemos agregar una
gravedad con valor de 4 sobre 10 y el tipo de fallo sería importante. Las causas que pueden generar este fallo es que los operarios manipulen la manguera con las manos cuando la manguera es muy susceptible de obtener marcas por no haber pasado por el proceso de vulcanizado. Esto ocurre frecuentemente en la planta, por lo cual podríamos asignarle un valor de 5 sobre 10 y en la verificación de los controles actuales se obtiene que la empresa a los operarios que no porten sus elementos de protección personal, entre ellos sus guantes, no los dejan trabajar en la planta. No obstante, ha ocurrido que con las prisas que se llevan en producción no se ha logrado detectar si el 100% de los trabajadores tienen sus guantes o elementos de protección personal. Finalmente obtenemos el IPR con valor de 60. Para el siguiente proceso, que es el de vulcanizado y moldeado en autoclave, tenemos un modo potencial de fallo bastante crítico, y es que si los moldes tienen una presión muy alta pueden estallar o pueden deformar las piezas. Para lo primero podríamos obtener, por supuesto, un accidente grave, heridos, multas y sanciones o inclusive demandas, por lo cual tendríamos que asignarle una gravedad con valor de 9 sobre 10. El tipo, por supuesto, va a ser crítico, y las causas que pueden generar este fallo es que no se regule la presión en los moldes, o que no se controle el tiempo de vulcanizado por carga en la autoclave, o que los moldes pasan más de 25 minutos en el vulcanizado. La frecuencia de ocurrencia pues tiene que ser, por supuesto, mínima, por eso vamos a asignarle un valor de 1. Y la verificación de los controles actuales es que se monitorea constantemente la presión y el tiempo en el proceso, pero se puede propender a un fallo humano, ya que quien realiza el monitoreo de esta presión es una persona, y por lo cual pues la detección podría tener un valor de 5 sobre 10, ya que se puede propender al fallo humano. Así las cosas, el IPR tendría finalmente un valor de 45 puntos. Por último tenemos el proceso de mezclado en la Banbury. En esta etapa del proceso tenemos como modo potencial de fallo que el caucho pueda quemarse o que la mezcla quede arenosa. Los efectos que puede ocasionar esto es que se caiga en una menor capacidad de la producción por materias primas defectuosas que tienen que pasar por un reproceso, generando costos y tiempos adicionales, por lo cual la gravedad puede ser de 8 sobre 10 y el tipo sería significativo. Las causas que pueden generar este modo potencial de fallo es que no se controle el tiempo o las condiciones de mezclado en la Banbury, que falle el proceso de mezclado, el cual pues tiene que ser 5 minutos de mezclado a temperaturas no mayores a 60 grados, o que la máquina sea modificada en las condiciones del mezclado, creando una mezcla inexacta. Esto puede ocurrir varias veces, por lo cual se le puede asignar un valor de 4 sobre 10, y en las verificaciones de los controles actuales se obtiene que un operario es el que está constantemente monitoreando el proceso de mezclado. Se le asigna un valor de 2 sobre 10. ¿Por qué? Porque el operario pues tiene que revisar procesos relativamente cortos, que son de 5 minutos de mezclado. Finalmente el IPR que se obtiene es de 64 puntos. Bueno, para las acciones recomendadas y sus posibles resultados, que sería la segunda parte de la explicación de nuestra matriz ANFE, pues hay que tener en cuenta que estas acciones recomendadas se tomaron en base a las que consideramos nosotros más óptimas a partir de la teoría, que se ajustan también a la experiencia y la experticia del compañero que ha trabajado en el proceso. Entonces, la primera acción recomendada para el proceso de calzado de la manguera a los moldes de aluminio sería una sensibilización a nivel empresa sobre la importancia de la calidad del producto final frente a los clientes y los riesgos para los operarios de no portar sus guantes. Esta sensibilización estaría a cargo del coordinador de salud y seguridad en el trabajo y de todos los operarios. Los resultados que obtendríamos a través de estas recomendaciones es que la gravedad pueda bajar a 4, la ocurrencia se reduzca a un valor de 3 y la detección sea
mucho más factible reduciéndose a un valor de 2, finalmente obteniendo un IPR de 24 frente a los 60 que se habían obtenido inicialmente. Las acciones recomendadas para la segunda etapa del proceso, la cual era vulcanización, es que se implementen reguladores y controladores de presión y temperatura que funcionen de manera automática y que generen alertas cuando las condiciones de normalidad cambien. Esta actividad estaría a cargo del jefe de producción y el operario del autoclave. Después de estas acciones realizadas, podríamos obtener que la gravedad siga teniendo un valor de 9, pero que la ocurrencia se reduzca a 0 veces. La detección se reduciría a un valor de 2 y el IPR finalmente tendría un valor de 0 puntos. Para el último proceso, el cual era el mezclado en la Banbury, nosotros recomendamos que la mezcla de caucho y químicos se realice mediante pesaje en balanza electrónica. Esto para que todo esté en su justa medida. Esta actividad estaría a cargo del operario de la mezcladora y del jefe de la producción. Después de realizar estas mejoras, obtendríamos un valor de la gravedad de 8 sobre 10, una ocurrencia de 1 y detección con valor de 2, y el IPR finalmente tendría un valor de 16 puntos. A continuación daremos paso a la matriz de calidad realizada por nosotros. Entonces hicimos la matriz de riesgo de no conformidades, la cual abarca lo que es la ISO 9001, que especifican este tipo de aspectos. Entonces denominamos el producto, que es mangueras para radiador de automóviles, camperos y camionetas. ¿Cuál es el objetivo? Controlar los riesgos de proceso de realización de producto de mangueras para radiador de automóviles. ¿Cuál es el alcance que le podemos dar? Realizar el producto en óptimas condiciones y en los tiempos establecidos para entregar los pedidos. Ahora, ¿en qué proceso como tal nos enfocamos? Es en la gestión de calidad. A esto es lo que queremos llegar. El riesgo principalmente detectados, o porque fueron 4, fueron materia prima con imperfecciones al ser mezclada, cauchos mal calzados en los moldes, puntes o rebabas, o el producto es entregado fuera de especificaciones de entrega. ¿Pero a qué me refiero con fuera de especificaciones? Siendo un rango dado de días más o menos. Entonces acá le damos como tal una calificación. Entonces el primero, que fue posible; segundo, posible, posible y probable. ¿En qué nos basamos para dar este tipo de aspecto? En esta tabla que está acá, que es la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, que está el descriptor y en la descripción de él, que es raro, improbable, posible, probable y casi seguro. En este caso escogimos posible y probable. Posible, que es el evento donde puede ocurrir en algún momento, y probable, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Entonces acá escogimos posible para algunos y probable para muchos otros. ¿Por qué enfatizamos en este aspecto? Porque principalmente suele suceder que a veces el producto no es alcanzado en ciertos lapsos de tiempo y tenga que enviarse ciertas tantas de mercancía después. Entonces para eso se le dimos esta connotación, y la evaluación de riesgo para unos o para todos fue de A, que lo denotamos de esta manera. Si vemos acá, vemos la clasificación de él, de posible y probable, y nos da esta clasificación. Ahora, ¿cuál es el tipo de control que se le tiene que dar? Están preventivo y correctivo. ¿Por qué preventivo en este aspecto? Ejemplo, la materia prima con imperfecciones en la ser mezclada tiene que estar supervisada muy bien por el operario para que esta misma dé el paso para que se pueda desarrollar como tal lo que es la manguera. Un ejemplo de puntas, digamos, en este caso, puntas o rebaba, tiene que ser correctivo. ¿Por qué? Porque de esta manera no logrará ser calzada y tiene que darse como un tipo de pulimiento para que ésta se pueda convertir en un tipo de producto terminado. Ahora está la valoración de control. ¿Cómo se da esta valoración de control? En esta tabla, que están los parámetros, el criterio y acá el total, que lo pusimos como puntuales. Entonces, estado de control y eficacia del control.
Un ejemplo, en este vimos 50-50 que nos da una sumatoria de 100. ¿Por qué le damos una sumatoria de 100? Ejemplo, posee una herramienta para ejercer control que se usa de una manera sistemática y técnica. Están definidos los dos responsables de la ejecución de controles y el seguimiento de la frecuencia de ejecución de control y seguimiento adecuado, y se toman decisiones sobre los resultados siguiendo controles. Claro, el operario debe estar súper atento en este tipo de aspectos, ya que imparte en él de que la mezcladora esté de una buena manera y se pueda concretar con lo obtenido, ¿no? Que es la manguera. Ahora, puntuaciones graves, como lo fueron esta, que fueron: no existe herramienta para ejercer control y están definidos los responsables de la ejecución de control y del seguimiento, pero no se hace la frecuencia ni se toman decisiones sobre los resultados o controles. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de aspecto ocurre muy frecuentemente de que no se cumpla con la meta propuesta para entregar el pedido. Este tipo de enfoque o este tipo de ejemplos deben darse algún tipo de control y seguimiento para que se puedan cumplir con los objetivos propuestos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del riesgo de cada uno? Que sería mantener el proceso de mezclado supervisado y realizar la revisión constante de en la mezcladora Banbury. El segundo, que es la revisión del autoclave, manteniendo los moldes en perfecto estado y velando la condición para la puesta a punto. Ahora, el tercero, que sería la revisión del corte o de pulido de manguera, obligatorio para dar paso al producto. Esto imparte en el producto terminado. Claro está, el cliente quiere mercancía que esté en óptimas condiciones para su desarrollo. Y ahora, en el último, es desarrollar un plan de contingencia en caso de que no se vaya a cumplir con la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque esto podría afectar las condiciones del cliente y sería un producto no conforme para nuestra compañía. Bueno, ya para finalizar, tenemos algunas conclusiones que queremos compartir. Las conclusiones generales se refieren sobre todo al tema de que en Colombia vemos el contrato de aprendizaje únicamente como una manera en la que el aprendiz se incluye en el ambiente laboral, mas no desarrolla todo su potencial en la empresa y en los procesos de la empresa, mientras que en las conclusiones específicas nos referimos al proceso de producción de mangueras de radiador, principalmente observando la demanda, que es muy alta, pues estas mangueras de radiador, como ya decíamos, son una pieza de desgaste y por tanto en la empresa acapara gran parte de la producción, lo cual puede ser contraproducente, ya que si bien tienen una demanda alta, fija, por así decirlo, no se han preocupado por dar el salto tecnológico o de calidad que les permita retener y adquirir nuevos clientes, no solo para este, sino para todo su catálogo de productos. También concluimos que para el proceso de mangueras de radiador, las fallas se deben sobre todo al diseño del proceso, pues mediante el análisis de este pudimos descubrir varios factores que son muy susceptibles de realizar cambios con herramientas técnicas o básicas de la ingeniería, tal y como lo aplicamos en este trabajo. Muchas gracias.